Buenos días a la poderosa audiencia del Nuevo Diario AM, una entrega más de nuestro espacio, el Nuevo Diario El Matutino, que está trazando la pauta en términos de opinión y de información en la República Dominicana. Y hoy, al estilo viernes, un programa de viernes 30 de junio, se conmemoran varias fechas importantes. Hoy se conmemora el natalicio del profesor Juan Bosch, además de celebrar el Día del Maestro en el país. Hoy también estaremos dando seguimiento a un tema muy importante que tiene grandes expectativas en la población dominicana, y es que hoy será leído el informe de la Comisión de Punta Catalina, hoy a las 11 de la mañana, en la sede de la Pucamaima, en el marco del Salón del Consejo Económico y Social. Hoy a partir de las 11 de la mañana estaremos dando seguimiento a través del Nuevo Diario y estaremos informando de manera efectiva todo cuanto ocurra en la lectura del informe de Punta Catalina, pero vamos a tener más detalles en lo adelante. Para continuar, vamos a darle la bienvenida a nuestro profesor, profesor Elvin Castillo, estaba realizando algunas actividades fuera y ya hoy se integra, hoy viernes se integra. Sí, estamos por aquí por unos compromisos académicos que nos hemos ausentado en estos días. Ya, si Dios lo permite, el lunes estaremos de regreso normal, aunque la semana que viene nace Lauren, o sea que es probable que... Es decir, que usted se va a ausentar también. No, ni modo. Pero usted tiene que organizar ese protocolo, pero nosotros tampoco estamos aquí dando esos privilegios, ¿no? Porque me está dando la queja a los fans, porque usted cree que es usted que tiene fan. Claro, me está dando la queja, que hago falta aquí, cosas. Usted no me lo dice, pero la gente sí. No, pero a mí no me llegó, esas solicitudes no me han llegado, ¿no? Miren, pero como bien decía Dari, una fecha emblemática para la República Dominicana. ¿Para ustedes los PLDistas también? No, para la República Dominicana y el continente americano. ¿Cómo? Sí, porque el profesor Juan Bosch trascendió, aunque usted sea un mezquino y no lo quiera reconocer. Sí, no. Entonces, el profesor Bosch, incluso usted nos dijo que el Día del Maestro fue por él. Pero usted dijo se celebra sí, pero se lo pusieron pero, y el Día del Maestro, pero usted no dijo que fue por él. Debe ser lo contrario. Debe ser lo contrario, porque el maestro es una figura y él es una persona. Está bien. Entonces. Es decir, son dos cosas totalmente distintas. Es decir, la figura del maestro como tal, la nobleza del maestro, no la puede usted circunscribir en un personaje. Pero yo no estoy circunscribiéndola, yo estoy diciendo el por qué. Fue mentira. No fue en honor a su natalicio, eso es todo, no hay que darle vuelta. Mire, pero hay que reconocer a Juan Bosch, su capacidad, uno de los más grandes cuentistas. Siendo autodidacta. Uno de los más grandes cuentistas, no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Y yo verdaderamente recomiendo una de sus mejores obras, que es la sociología del pueblo dominicano, composición social dominicana, que es una joya de libro. Tremenda. Retrata la sociología del dominicano, cómo estaba dividida la sociedad dominicana desde siempre. Y también explica muchas de las cosas que nosotros no entendemos hoy. Sí. Explica el porqué de muchos de los problemas sociales que tenemos. Así es. Desde sus raíces. O sea, es decir, que fue uno se remonta a la actualidad y verifica que verdaderamente Juan Bosch fue un gran visionario con relación a lo que plantea en ese libro, que retrata de manera muy llana la composición de la sociedad dominicana desde sus inicios incluso hasta la actualidad. Hay muchos términos que utiliza el profesor Juan Bosch que todavía la República Dominicana lo utiliza. Y para yo concluir con eso, Dari, y yo insisto, yo puedo estar errado en eso, pero yo soy de los que se inscriben en la teoría de que si el profesor Bosch hubiese concluido sus 4 años en medio del golpe de Estado, esta fuera otra sociedad. Y me inscribo en eso porque precisamente la visión de lo que él quiso hacer, de lo que él planteó, de la constitución que él planteó, son muchas de las reivindicaciones que se exigen hoy. ¿O es mentira? Sí, pero no, usted me dice. Yo sin ánimo de ser mezquino. No, usted lo que es un balaguerita y no vamos a entrar en debate porque tenemos una hermosa invitada hoy. Tenemos que hoy es viernes. Sin ánimo de ser mezquino. Yo me quedaría con el Juan Bosch escritor. Sí. Sí. Bueno. Porque Juan Bosch, profesor, dentro del marco del respeto, del cariño, de todo lo que uno le advierte a Juan Bosch
Juan Bosch no tuvo el coraje Sí, por esa para solución. determinar. Y pudiera ser, son La debilidades, historia- nadie es perfecto. la historia, Ahora, yo le digo la a usted, historia, profesor, yo la historia, prefiero la historia. 100 veces líderes con la visión Sí, que pero- tenía Bosch, sí, las estamos intenciones de que acuerdo. y no con la que tuvo el suyo. Sí, pero hay que a esa Ajá, visión hay que ponerle un ajá. componente que se llama coraje. Está bien, pero no que lo- se llama qui- determinación. Quizás no le faltó, Ah, porque nadie es perfecto. bueno, Ahora, otros lo tuvieron. lo que hay que decir es que si los líderes que hemos tenido y tuvimos después de él hubiesen tenido esa visión Ajá. y esa percepción, otra fuera la Ok, República. y yo le voy a hacer una pregunta sencilla. Ahí va indicado. Usted sabe que también qué fecha se cumple hoy? ¿Qué fecha se 30 de conmemora? junio. 30 de junio. 30 de junio se realizó, ¿usted sabe qué? ¿Qué? El acto del Frente Patriótico. Ay, mi madre. Oye, bien, usted lo que Hoy es quería era viernes. hablar de eso. Hoy es viernes. Usted lo que quería era hablar de eso. El acto del Frente Patriótico. No, usted me hizo el llamado a eso. Para que usted se le olvide que yo soy brillante. El Frente Patriótico fue ese acto celebrado el 30 de noviembre del año ¿El 30 de qué? el 30 de junio del año 1996, en el cual Balaguer, con esa visión, oye, una visión que no ha sido agradecida en su medida por el Partido de la Liberación Dominicana. Él entregó porque un partido en un tercer lugar con apenas 13,000 miembros logró ser el partido de gobierno. Y de ahí en hacia adelante solamente en 4 años ha estado fuera. Y sigue los mismos problemas. El partido que le prometió a este país el cambio moral, el cambio ético, el cambio en la energía. Y la sociedad sigue igual o peor. Yo lo voy a respetar por la invitada. Sí. Pero vamos Pero usted sabe que ahí en ese tema todo se leer, pone. sí, vamos a leer el editorial como cada día para iniciar el espacio que escribe nuestro director, don Percio Maldonado Sánchez, y dice persecución y claridad. Ahora estamos persiguiendo a un grupo de imputados relacionados con los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y también algunos otros casos asociados a hechos ilícitos. Esa decisión de procurar que los implicados en corrupción corran las sanciones contempladas en la ley, sin embargo, la efectividad de la lucha contra la corrupción no radica en perseguir a los que incurren en esa mala práctica. Esta, a nuestro juicio, está en nuestro juicio en prevenir que los funcionarios y quienes quieran ejercerla desde sus alrededores tengan posibilidades. Para que eso sea así, debemos tener procedimientos claros de cómo hacer las cosas. Los sacudimientos traen cambios y en República Dominicana las cosas tienen que cambiar. Eso no hay que darle mucha vuelta, eso está clarito. Usted sabe que César Sánchez lo retornaron de nuevo. Sí, lo llevaron para la César Jaya. Sánchez dijo que él no va a apelar. Eso está bien. Ese señor tiene buen valor, Un hombre serio, por lo menos. a en diferencia de otros. eso. Sí, hay de todo. Hubo uno que me dijo a mí, en mi cara, que él no aceptaba una prisión domiciliaria y está en su casa. Ahí es lo mismo, ya Me lo dijo a mí. me Me echó un boche cuando yo, me dio un boche cuando yo fui a visitarlo al Palacio de Justicia. Digo, no, estoy tranquilo, que usted lo va a meter para su casa. Yo no acepto eso. Yo soy un hombre yo soy serio. un hombre serio. Yo lo voy a A mí se cambia de eso. Pero tú no sabes si en verdad él está enfermo y estaba queriendo... Pero está bien, él dijo, yo no lo acepto. Yo acepto que me saquen del expediente, pero no acepto prisión domiciliaria bajo el argumento de una enfermedad que yo no tengo. Fueron sus palabras. Yo no. Eso era orgullo y vaina, Bueno, yo pero no él sé. está enfermo. Todo el mundo sabe que él tiene mucho enfermo. Ajá. Sí, lo que pasa es que es duro ahí. ¿Usted es amigo de él? ¿El compañerito Pero suyo de la no, base? sí. Digo, él es miembro del comité político. Sí, Y usted de base. sí. O central. ¿Cuál es el suyo? Yo tengo bujía para ser central. Vamos a darle la bienvenida a la invitada, Sí, porque profesora. usted está hablando Vamos a darle ese mucho. privilegio de que usted... No, queremos darle la bienvenida a una invitada sumamente especial para nosotros. Es una joven dominicana, quizás no muy mediática, pero de esas jóvenes Sí, que no, pero ya- distinguen. Hoy inicia su La- carrera mediática, la combinación hoy inicia. Sí, Sí. se va a quedar aquí con nosotros. Hoy inicia su carrera mediática, profesor, porque es que el país tiene que tener esa combinación de profesionales y más el momento que vive el país, que es el momento de la transición. Claro. De que, Un nuevo relevo. Claro, del nuevo relevo en todas las áreas, la economía, en la salud, en la Ella política. es Mabel Vargas, quien es psicóloga, ¿verdad? Psicóloga Así es. clínica. Es una experta, Dari, en el manejo de niños con Sí. condiciones especiales.
y tiene una campaña muy bonita que es Cuida tu voz. Sí, ¿verdad? terapia de la voz, Yo especialista cuido en mi terapia de voz la voz. RD. Yo cuido mi voz RD y entonces primero darle la bienvenida a Mabel para que nos cuente de ese proyecto y de todas las cosas que hace. Bienvenida, Muchísimas Mabel. gracias, chicos, por la bienvenida y por acogerme aquí en este espacio. El proyecto Yo Cuido Mi Voz es un proyecto que tiene la finalidad principal de concientizar a la población sobre los cuidados de la voz. Dicen por ahí que si no conocemos, pues entonces no podemos hablar de prevención. Entonces la idea principal del proyecto es concientizar a la población de este hecho que es muy poco conocido. Son los cantantes, o que todos se lo acachamos a los cantantes, de que los cantantes son los que tienen que cuidar su voz porque son los que hacen un mayor uso. Sin embargo, vemos con los locutores, vemos por ejemplo incluso que los políticos, los abogados se quedan atrás, como que no son también profesionales de la voz, y los mismos docentes también. Entonces, es concientizar a la población de que no solamente se trata de una población específica, sino de todos, porque de alguna u otra manera todos utilizamos la voz en nuestro trabajo, en nuestro día a día, y otros más que otros. Entonces, el objetivo principal de esta fundación, por así decirlo, es concientizar a la población sobre cómo hacer un uso adecuado de la voz y cómo no abusar de la voz. Ok, y en ese interés que tú tienes, porque los dominicanos inicialmente cuidan la voz, ¿a qué tú te abocas? ¿Tú tienes una campaña? ¿Tú tienes algunas recomendaciones que tú das a aquellas personas que ya tú mencionas que utilizan la voz? ¿O tú estás en un proceso de hacer algún lanzamiento oficial, de algún mecanismo para que la gente se entere? Porque también hablamos de las personas que asisten a los conciertos. Exacto. Personas que van a los conciertos y que Sí, exponen. Sí, entonces al día siguiente no tienen voz. Sí, lo mismo pasa cuando usted, por ejemplo, va a un juego de béisbol, Sí. que llega al otro día a la oficina, la gente dice, ay, estaba en el play porque llega ronquito. Sí, fanático. Y si no llega ronco fue que no gozó. Ah, el que no Tenemos llegue- esta tendencia de que, Exacto. ay no, si no llegué ronco fue que no gocé. No Entonces sabe. tú tienes algunas, por ejemplo, ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas a personas no profesionales probablemente, pero que sí hacen un uso y un abuso de la voz? Fíjate, lo primero que tú me planteabas, yo empecé por el tema de la celebración del Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril, y empecé con esta campaña por ese día. Luego me fui poco a poco expandiendo, y esa es la idea, de que no solamente se quede en esa actividad, sino que poco a poco las personas puedan concientizarse de una manera dinámica, que la gente le interese. Entonces, por eso es que no se quedó la fundación en el Día Mundial de la Voz, sino que poco a poco se va a ir expandiendo. Ok, Mabel, a mí me gustaría, además de esto tan interesante que nos estás planteando de la campaña, que nos hables un poco de ti para la gente que no te conoce, cuál es tu formación, a qué te dedicas, y para que ahondemos un poquito también en esos temas que manejas muy bien, que están al margen de esto de la campaña. Ujú. Bueno, yo soy psicóloga clínica de base, soy especialista en psicoterapia infanto-juvenil y también soy especialista en terapia de voz, del habla y del lenguaje. Trabajo mucho, por ejemplo, con pacientes con tartamudez, pacientes que tienen algún tipo de trastorno en la voz, dígase, por ejemplo, lo que usualmente me refieren los pacientes son los otorrinolaringólogos, que por ejemplo, mira, tengo este paciente que necesita rehabilitación vocal debido a una poscirugía o tiene que recibir terapia de voz debido a un mal uso o un abuso de la voz. Y bueno, trabajo con niños en general, específicamente en el área del habla, del lenguaje. Y bueno, con respecto a las recomendaciones que me estuvo comentando Dari, hay una serie de recomendaciones, pero la principal es tener una buena hidratación, porque claro, el tema de la voz es un tema de salud en general. Tener una buena hidratación vocal, que no solamente me va a ayudar a mí a mantener un cuerpo hidratado, sino también que va a mantener unas cuerdas vocales hidratadas. Aparte de eso, realizar ejercicios de calentamiento vocal, porque le digo, muchas veces se dice que es el cantante que tiene que hacer calentamiento, no. O sea, principalmente los locutores son los que hacen un abuso de la voz,
porque tienen jornadas larguísimas, extensas e intensas. Entonces a veces me dicen, óyeme, es que yo llego a mi casa y no puedo ni siquiera ni hablar. Pero claro, ¿qué haces tú para cuidarla? Para cuidar esa herramienta que es tu día a día. Entonces cuando llegan a consulta están afónicos. Ay, no, me van a tener que operar ahora cuando se pudo haber prevenido. Entonces por eso es que yo hablo que si no se conoce no se puede prevenir. Entonces si yo sé, por ejemplo, no, yo voy a hacer mi día a día, mi rutina de día a día, hacer mi calentamiento vocal, eso no me va a quitar más de 15 minutos. Y ya yo tengo por seguro de que me voy a evitar una cirugía. Yo estoy seguro que la gente... ¿A qué se exponen las personas que hacen abuso, que abusan de su voz? ¿A qué tipo de dificultades se pueden exponer en términos de afección? Sí. No, es una muy buena pregunta. Realmente se pueden exponer a nódulos. Los nódulos son como callitos que salen en la cuerda vocales, son bilaterales, que salen en los dos lados de la cuerda vocales, y eso se debe principalmente a un abuso de la voz y un mal uso de la voz. ¿Y qué rol juega, se me ocurre, Mabel, preguntarte, el tema auditivo? Porque siempre he escuchado, tú me corregirás, como que la audición tiene también una conexión directa con el tema del habla y de la voz. Si también tiene alguna conexión o alguna implicación para el tema de la voz. Sí, eso es también una buena pregunta que entra en el tema principalmente del habla y del lenguaje. Cuando son niños, por ejemplo, que tienen 3 años, se supone que a los 3 años el niño debe tener un repertorio de palabras. Por ejemplo, a los 2 años debe de tener mínimo 50 palabras ya en su vocabulario. Si vemos que el niño tiene un lenguaje retrasado, un habla retrasada, o que no, por ejemplo, no emite ciertos fonemas que a su edad debe de emitir, pues entonces hay que tener ojo en esta parte, porque puede tratarse de un niño que tal vez tiene una hipoacusia leve que le impide entonces emitir ese sonido. Una hipoacusia no es una sordera, sino, por ejemplo, una persona que tiene dificultad en escuchar ciertos sonidos, pero lo escucha de forma leve. No sé si me doy a entender. O sea, una persona que tiene dificultad en escuchar, escucha, pero como si estuviera bien lejos la persona. Eso no le permite capturar las palabras. Exactamente. ¿Y qué rol juegan, por ejemplo, los padres? Que a veces uno ve que los padres cuando están haciéndole cariño a los niños no le articulan las palabras de manera correcta, sino que le dice chuchu. ¿Qué rol juega? ¿Hasta qué punto esto puede ser pernicioso para la formación en términos del habla del niño? Eso se llama baby talk. Los padres, por ejemplo, que le hablan a los niños, beberle mamá, beberle mamá. Entonces, ¿qué pasa? El niño, evidentemente, el niño aprende por imitación. Sí. Entonces, si mamá me dice, por ejemplo, la tacita, yo voy a decir tacita también, porque es lo que tú me estás diciendo. Entonces, una cosa, siempre le digo a los papás, una cosa es hablarle cariñoso al niño y otra cosa es hablarle correctamente. Porque yo le puedo hablar correctamente al niño siendo cariñosa. Entonces, pero esto juega un papel fundamental, y qué bueno que tú me haces la pregunta, porque a veces llegan los niños hablando como, por ejemplo, niños de 4 años que hablan como niños tal vez de 2 años, y yo escucho a los papás hablando y yo, bueno, pero aquí tenemos el tema. Mabel, y por ejemplo, en el caso que citabas que trabajas también con niños y adolescentes que tienen problemas de tartamudez, en este caso especial, ¿de qué proviene eso? ¿Por qué un niño es tartamudo? O en lo que le dicen popularmente gagos también. ¿Por qué pasa esto y en qué condiciones? No se sabe la etiología de la tartamudez todavía. Ahora bien, está asociado a temas de lateralidad. Por ejemplo, niños que sean zurdos tienen mayor probabilidad de padecer algún tipo de tartamudez. También un tema es el lenguaje. Si, por ejemplo, yo no tengo un lenguaje bien estructurado, probablemente tenga problemas y tenga esa dificultad de la tartamudez. También, aparte de eso, se ha asociado ya a factores genéticos, por ejemplo, de padres que también hayan tenido tartamudez, pero la etiología per se no se sabe. Es multifactorial. ¿Se puede sanar? Fíjate, la tartamudez no es que se cura, pero con terapia puede mejorar, que incluso pasa desapercibida. O sea, hay un tema, Mabel, que yo he tenido algunas experiencias de personas cercanas, de niños, que por alguna impresión o algún elemento fuerte
han dejado de articular palabras, incluso niños ya que tienen cierta edad, por ejemplo de 10, de 8, de 7 años, y reciben una impresión, un accidente o algo, y lo reflejan retrayéndose y eliminando totalmente la articulación de palabras. ¿Qué diagnóstico pudiera, sin tratar de adivinar, sin ver el expediente, ya tú tienes como los elementos que serían básicos, que se pudieran dar en estos casos? Ahí fíjate que hay una experiencia de trauma en el niño. Entonces el niño está la experiencia de que o fallece algún familiar o hay un cambio significativo, ya sea que me mude a casa, lo que sea, un factor emocional, una carga emocional en el niño, ¿qué hago? Bueno, retraigo el lenguaje. Ahí pudiéramos hablar de un mutismo selectivo, por ejemplo, el niño que selecciona con quién voy a hablar, dónde voy a hablar. Entonces, ahí, pero aquí en eso que tú me planteas, hay un problema de base, que es el trauma. Entonces, el niño, ¿qué pasa? Los niños no son como el adulto. El adulto te puede decir, bueno, estoy triste. Bueno, lo que pasa es que se murió mi mamá, lo que pasa es que se murió mi papá, pero el niño no. No sabe articular esa idea. Exactamente, el niño lo manifiesta a través del comportamiento. Digamos, ay no, le fue súper mal. Ahora en el aprendizaje bajó muchísimo, pero eso es su forma de manifestar el dolor. Y es muy difícil salir de que el niño salga de ese trauma, de esa parte en la que se encuentra. Con una buena intervención psicológica, principalmente en ese caso, el niño puede remitir, o sea, puede tener buen pronóstico. Mabel, y entonces si nos vamos al otro extremo, también vemos niños como que en ocasiones uno dice, pero es que este muchachito habla demasiado. Rinde mucho. Este muchachito rinde mucho, este muchachito habla como un adulto, este niño no está supuesto a estar opinando cosas en conversaciones que no debe. ¿Por qué pasa esa exposición cuando un niño aprende muy temprano a hablar mucho? Porque es un problema cuando aprenden tarde. Quizás no sea un problema tan grave que hablen mucho, pero quizás sí. ¿Qué puede pasar en estos casos? ¿O son muy inteligentes? ¿Desarrollan más rápido? ¿Qué pasa? Fíjate que todo el mundo tiene su temperamento. Todo el mundo nace, algunos son más retraídos, otros son más extrovertidos. Como Dari. Entonces, claro, esa es la tendencia del niño. Entonces, la tendencia del niño es que es un niño extrovertido y eso se tiene que respetar. Por ejemplo, hay papás que dicen, bueno, pero es que este niño me salió así y el otro me salió así. Entonces, no importa en el contexto que nació el niño, porque cada niño tiene su tendencia. Okay, o sea, que eso no es un problema. No, mientras no afecte el tema social del niño, mientras no afecte los límites, pues entonces está todo en orden. Esto es una muestra de eso, de esa sobreexposición. ¿A qué edad debe un niño iniciar su proceso del habla? ¿A qué edad promedio? A partir de los 6 meses el niño ya empieza con el balbuceo. Y ya aproximadamente al año y medio el niño empieza a decir sus primeras palabras, mamá, papá. Y a eso de los 2 años tiene un vocabulario más extenso de 50 palabras. ¿Qué pasa? No siempre es así en todos los niños. Porque papá dice, no, porque, por ejemplo, papá que llegan, no, porque el niño no dice la R. Ah, sí, ¿cuántos años tiene? 3 años. Y yo, bueno, pero es completamente normal. Entonces, por eso es que hay que respetar el ritmo del niño, claro, no descuidarse, porque papá que te dicen, bueno, es que yo también era así. Yo también tenía dificultad en decir la R. Yo aprendí a los 6 años a hablar. Ahora bien, según las estadísticas, si el niño tiene 3 años y tiene problemas en el habla y en el lenguaje, hay una probabilidad de 10 niños, 4 van a tener problemas de lenguaje. En caso de que no, un 40%. En caso de que no se le dé el seguimiento. Entonces, papá que dicen, bueno, es que yo también tenía así. Pero ¿qué probabilidad tienes tú de que tu hijo no salga de un problema mayor de lenguaje? Mabel, cuando hablas de esas famosas 50 palabras que debe tener el vocabulario de un niño a los 2 años, ¿verdad? ¿Son palabras establecidas o comunes o son 50 palabras X? ¿O hay como un patrón? Bueno, él debe saber decir mamá, papá, ¿qué otra?
Porque 50 casa, bueno. 50 son como muchos, Sí, son un niño de 2 años. Sí, así es. Papá, mamá, leche. Exactamente, Leche, agua, agua. pero no tiene que ser palabras. Bobo. Bobo. Cuando yo tengo un varón, Ñaño. yo primero que voy a decir es cogido. Oye, ahora. He cogido. Ñaño. Dice ¿Y ñaño. es una palabra? Sí, el paño. Ah, el Es que padre. Ahora que yo voy a un tener. improvisado. Ahora que yo voy a Tú tener sabes, una, tú yo no sabes de tenía. eso. A ver, ¿y hay algún, por ejemplo, según las estadísticas que usted posee de los estudios que ha realizado, de cuáles palabras son las que tienen mayor dificultad los niños que ya la incluyen en su vocabulario ya cuando tienen ya mayor edad? Es decir, hay algún parámetro de decir, mira, hay palabras como tú estableciste con la R, dices, bueno, no, eso es normal. Exacto. ¿Cuáles otras palabras tú entiendes que ya ingresan en el vocabulario de un niño ya más adelante? Bueno, la R, que usualmente llegan los Ya papás. hasta los grandes le da brega a veces. Exacto, emitir esa R. Aparte de la R, la K. ¿Por qué? Porque la K es un sonido que no se ve. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, mamá, pero ya tú ves a nivel labial de lo que yo te estoy diciendo. Incluso tú no me tienes que escuchar para tú entender de que yo estoy diciendo mamá. Pero, por ejemplo, si yo digo casa, pues, o carro, también, que ahí entra entonces la R y la K, pues entonces son sonidos que por el punto de articulación, o sea, que el niño, por ejemplo, no está viendo cómo lo estoy articulando, pues entonces se le dificulta. Pero son los sonidos que usualmente se dan que el niño se le hace difícil emitir. Mabel, tú has tenido la oportunidad de estudiar y formarte fuera también del sí. país, entonces me gustaría saber si hay alguna estadística o alguna incidencia, por ejemplo, con relación a los niños de otros continentes, si tú has podido tener acceso a estadísticas, y los niños dominicanos o latinoamericanos, si por el nivel, por ejemplo, de alimentación o si hay diferencias en cuanto a lo que es el aprendizaje, el habla, por ejemplo, si los niños europeos hablan más temprano, o si es normal o es algo global. ¿Hay alguna diferencia en eso? Fíjate que yo no he escuchado primero una estadística de aquí de República Dominicana, como alguna investigación que hable específicamente con relación al tema del habla y del lenguaje en el niño. O sea, yo honestamente nunca he escuchado, pero sí hay mayor probabilidad de que los niños, por ejemplo, latinoamericanos, padezcan algún tipo de trastorno del habla y del lenguaje. A veces aquí yo escucho incluso a personas adultas con problemas de lenguaje y que no lo saben. Y óyeme, pero con una buena intervención antes se hubiera prevenido todo este problema. Pero sí vemos que, por ejemplo, a nivel sociocultural se dan estos factores. Pero Y por ejemplo, si tú fueras a hacer alguna recomendación ya a adultos para el tema de la fluidez y de ingresar mayor cantidad de palabras a su vocabulario, ¿cuáles fueran esos tips que tú le dijeras ya a adultos? Aunque tu especialidad es infantil y niños, a esos adultos que se dedican a la comunicación o que tienen una exposición. No, pero eso más abierta. usted tiene que pagar una consulta. No, pero Usted lo que está haciendo una consulta personal, venga acá. ¿y usted es abogado de ella? Bueno, Tú tienes que respetar la invitada. fíjate, yo no solamente trabajo con niños, también trabajo con adultos. Míralo O sea, ahí. ya cuando se... Eso es mercadeo. pague su consulta. No, aquí. Pague su consulta. Sí. No, pero ¿qué recomendación? Lectura. La lectura es la base, la base fundamental. Sí. Mucha lectura, ahí tú estimulas el vocabulario, estimulas el lenguaje, estimulas todo. Con una buena lectura, el adulto puede incluso mejorar problemas de lenguaje. Mabel, y hay una edad que tú digas, bueno, ya no hay forma. Por ejemplo, es un adulto que, como tú bien señalabas, un ejemplo de que has visto adultos con graves problemas del lenguaje. Tú dices, quizás eso se hubiese abordado a una edad temprana, eso no ocurre, pero hay una edad en la que ya no haya retorno, que tú digas, mira, ya tienes ese problema y ya por más terapia que se dé, por más no va a tener manera de revertir eso. Mira, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista y sí es verdad que, por ejemplo, en caso de que una persona adquiera algún otro lenguaje, por ejemplo, quiero aprender francés ahora. Claro, el niño tiene mayor probabilidad de aprender el francés más fácil por el tema de la plasticidad cerebral, de que capta todo.
Ahora bien, el adulto se le va a hacer un poquito más difícil, pero no va a ser imposible. O sea, si trabaja en eso poquito a poquito, no es que va a ser imposible. ¿Y ustedes trabajan también con las personas que son síndrome de Down y autistas o solamente ya con niños que tienen condiciones normales? No, con cualquier tipo de condición, o sea, síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, el logopeda, que es como se conoce en España, que es el terapeuta del habla, del lenguaje y de la voz, trabaja no solamente con tipos de problemas de articulación del lenguaje, sino con cualquier tipo de patología que amerite una intervención entonces en y en ese el tema. caso de los niños que no traen habla, ¿por qué pasa eso también? O sea, los mudos, los niños que son sordos mudos, ¿eso es alguna patología de nacimiento o puede un niño después de haber nacido iniciando su también? Sí, también puede tener una sordera. Claro, se puede deber a múltiples causas la sordera, desde una otitis media, desde antes de nacimiento, pero fíjate que cuando decimos sordomudos es incorrecto, porque si soy sorda, pues entonces también voy a ser mudo, porque si no escucho, pues entonces no voy a poder hablar. Entonces, o sea, ya ese término ya se ha eliminado. Con sordo es ya suficiente. Exactamente, con sordo es suficiente, porque si soy sorda, pues entonces no voy a poder hablar. Claro, porque para aprender a hablar hay que escuchar. Exactamente. Mabel, agradecerte y aprovecha el espacio para que le digas a la audiencia dónde te puede encontrar, si necesitan y requieren. Mabel está como yo. Sí, Mabel tiene como 5 empleos. Y vive quejándose aquí. Porque hay que trabajar mucho. Sí, el que trabaja mucho tiene derecho a hablar. Sí, pero usted vive quejándose ¿Dónde aquí? te encuentra, Mabel, la gente? ¿En cuáles teléfonos? ¿En cuáles consultorios, clínicas? ¿Dónde? Pueden seguir mi movimiento en Instagram y en Facebook, Yo Cuido Mi Voz RD, y también pueden seguir mi cuenta profesional, LIC Mabel Vargas, Mabel con doble L, si no es con doble L no soy yo. Ahí coloco informaciones importantes. Aparte de esto, estoy en el Centro Vida y Familia Nacimó, en la Clínica Corazones Unidos y en la Torre Azul. Así que a la orden. Bueno, ya está ahí, ustedes escucharon ya que con una ese currículum y amiga de él, ya. Una profesional, él no necesita una más profesional joven y que verdaderamente en la forma en que se expresa denota que tiene el conocimiento y la expertise para manejar esos temas que son tan delicados de los niños, que si no se inicia, si no se comienza a trabajar desde temprano puede ser fatal ya a lo largo de la edad. Nosotros vamos a continuar y vamos a pasar ahora con Víctor y Memelo a ver qué traen los muñecos fabulosos del nuevo diario AM. ¡Pistol! Y Memelo, ¿qué haces con esos tanques de basura? Oh, a guardarlos para que me los conviertan en dinero. ¡Oh, mi Dios! ¡Pistol! Y Memelo. ¡Pistol! Y Memelo, ¿qué haces con esos tanques de basura? Oh, a guardarlos para que me los conviertan en dinero. ¡Oh, mi Dios! ¡Pistol! Y Memelo. ¡Pistol! Y Memelo, ¿qué haces con esos tanques de basura? Oh, a guardarlos para que me los conviertan en dinero. ¡Oh, mi Dios! ¡Pistol! Y Memelo. Los comentarios. Luis Martínez, feliz día de Saint Nicholas en Bélgica. Hoy, Luis Martínez tiene la celebración del 108 aniversario del natalicio de Juan Bosch y tiene una celebración internacional. Felicidades para nuestro líder, que siempre está en nuestros corazones, el profesor Juan Bosch, líder indiscutible del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno. Abel Acevedo, yo estoy de acuerdo, hay que sacar a esos corruptos peledeístas del poder. Dice Abel Acevedo ahí para... No, pero ven acá. No, deje tranquilo, profesor, calme su nervio. Y bueno, ellos dicen que hoy es el día que se celebra el 108 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch, profesor Dari. Más sin embargo, Bosch aparentemente en el PLD no es más que un trofeo. Es como el cuadro de Jesucristo, del Sagrado Corazón de Jesús que está en la casa de los dominicanos, que no importa qué tan mal usted sea, en toda la casa de los dominicanos
Siempre hay uno. Así mismo en el PLD, todos los PLDistas hablan de Bosch aunque no lo conozcan. O el cuadro que había antes que decía, aquí en esta casa Dios y Trujillo. Dios y Trujillo. Hasta los que estaban en contra de Trujillo tenían que tener esa placa allí en la casa. Entonces para los PLDistas, hoy en día, Bosch es un trofeo, Bosch es un mito, una leyenda. Mas sin embargo nadie se ha preocupado por continuar con esa línea de pensamiento del profesor Juan Bosch. Y una lástima que un hombre que prácticamente construyó 2 de los 3 pilares del sistema de partidos de la República Dominicana, que en un momento determinado fueron PLD, PRD y Partido Reformista. Él fue, vamos a decir, el artífice de 2 de estas organizaciones políticas que hoy en día son parte del gran caos, o los principales culpables del caos que se vive en la República Dominicana. Del 96 Dominicana. a la fecha, solo el PLD y el PRD han dirigido el país. Exactamente. Del 96 a la fecha. Es así. Del 96, del 1996, porque hoy también se celebra una fecha importante. Hoy hace 20 años fue electo presidente el excelentísimo expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, a través de el Frente Patriótico, en el cual se aliaron el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana para vencer en las urnas al entonces favorito doctor José Francisco Peña Gómez del PRD, quien había ganado ampliamente una primera vuelta electoral, más sin embargo no fue presidente de la República. No fue el presidente nunca, a pesar de tener esa gran intención, esa gran vocación, ese gran liderazgo en el interior de la sociedad dominicana. Sin lugar a dudas que José Francisco Peña Gómez es uno de los líderes que la historia debe marcar de manera permanente como el más grande líder de masas que ha registrado la historia democrática de la República Dominicana. Las movilizaciones que era capaz de generar José Francisco Peña Gómez, de verdad que estaban fuera de todo tipo de parámetros. Y recordar, como no, el ascenso al poder de Leonel Fernández a través de esta manifestación llamada Frente Patriótico, encabezada por el doctor Joaquín Balaguer, que se dio su apoyo al Partido de la Liberación Dominicana en detrimento, hay que decirlo, en detrimento de su propio partido, de su propia candidatura. Porque recordar que en el año 1996 el Partido Reformista llevó como candidatura formal a Jacinto Peinado como candidato presidencial. Entonces, en aquel entonces, vicepresidente de la República. En aquel entonces vicepresidente, Jacinto Peinado fue el candidato oficial del Partido Reformista, y en el marco de todo este tema, Balaguer en la segunda vuelta decidió apoyar a través del Frente Patriótico al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana ha entendido que reconocer ese aporte que hizo Joaquín Balaguer ha debido hacer en algunos cargos o algunas posiciones en el Estado. Yo creo que más que cargo es valorar el ejercicio gubernamental de lo positivo, porque todo gobierno tiene un aspecto positivo, tiene un aspecto negativo. Lo positivo del doctor Joaquín Balaguer, emular aquella austeridad que el presidente Joaquín Balaguer impregnaba en el ejercicio del poder, el valor que el doctor Joaquín Balaguer le daba al tema del medio ambiente, el valor que Joaquín Balaguer le daba al endeudamiento, que era un presidente riguroso a la hora de endeudar el país y que era muy cuidadoso, muy prudente, cosa que no tenemos en este momento, porque este país ha ido aumentando su deuda pública de manera vertiginosa, que si la República Dominicana en algún momento tuviera algún colapso en términos de producción, en términos de generar recursos, nosotros nos viéramos muy difíciles en términos económicos, por la cantidad de recursos que hemos tenido que exponer. Y no se puede dejar de resaltar del expresidente Joaquín Balaguer, que fue el hombre que sentó las bases para el Estado moderno. Claro. Las principales obras de infraestructura que se han realizado en la República Dominicana
las ejecutó el presidente Joaquín Balaguer. Ya después que se han hecho elevados, ok, perfecto, que se han hecho otras carreteras, pero Sí, todo pero- en el marco de lo que ya Sí, pero estaba ejecutado. y muchas de esas obras ya estaban planificadas también. Exactamente, porque por ejemplo se habla del metro de Santo Domingo, pero la gente no sabe que el metro de Santo Domingo era un proyecto Claro. que hacía tiempo estaba, Sí, estaba en el Palacio Nacional Sí, era un durante pro- la gestión de Joaquín Era un Balaguer. proyecto que estaba en carpeta, pero para que los PLDistas no nos digan que le estamos robando el espacio y que estamos siendo mezquinos, hoy se celebra el 108 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch. Nació en el año 1939, me parece, tengo la fecha por aquí. 1909. 1909, 1939 no puede ser porque Eso es el año del porque en el 39 aniversario del- no, eso fue el año en que el se 39 fundó el PRD. formó el PRD. Fue en el año 1909, es decir, que con 30 años formó el PRD, ¿verdad? Y ya usted me tocó una fibra. una hebra de histórica. Y ahora que usted habla de los PLDistas tienen que saber algo. Los PLDistas nunca hubieran sido gobierno por Juan Bosch. Ah, no. Y ellos dicen hoy en día que no, que nosotros somos la maquinaria. El PLD en el año 96 no hubiese llegado al poder y no hubiese llegado al poder nunca. No hubiese llegado al poder nunca porque nunca el pueblo hubiera confiado en ellos como una opción de gobierno. Ellos salen en el año 2000, después del primer periodo del presidente Leonel Fernández, después viene el desastre de la gestión del expresidente Hipólito Mejía y nuevamente la gente acudía a ellos porque dijeron, bueno, lo hicieron mejor que el PRD, vamos a darle un voto de confianza en virtud de que el Partido Reformista se encontraba en aquel momento diezmado en el año 2004. Así es. Yo creo que, nada, evidentemente que como dijimos al inicio, hay grandes aportes en términos literarios, en términos de cuentos, en términos de ese gran libro que mencionábamos, la sociología del dominicano, que es Composición Social Dominicana, y hay grandes aportes en términos del ejercicio democrático de Juan Bosch. Pero miren, hoy, como dijimos al inicio, la Comisión de Punta Catalina rendirá su informe conforme ha ido pasando los días. Esa comisión ha estado generando levantamientos con relación a la adjudicación de la ejecución de esta importante obra a propósito de todo este tema de Odebrecht que ha estado en discusión. Los miembros de la comisión, como ustedes pueden ver la imagen, está don Percio Maldonado, está el señor Brache, está Agripino Núñez Collado, está don Pepín Corripio, está Servio Tulio, recordemos que también César Sánchez es miembro de la comisión, aunque está imposibilitado de participar, dado que está cumpliendo su medida de una coerción. medida de coerción, implicado en el caso de corrupción de Odebrecht, partiendo del ejercicio de sus funciones cuando fue administrador general, vicepresidente o administrador en ese momento de la CDE. Recordamos que esta mañana, a las 11 de la mañana, estaremos dando seguimiento a esta gran expectativa que ha generado esta lectura del informe de conclusión del estudio de Punta Catalina en el auditorio del Consejo Económico y Social de la Pucamaima. A partir de las 11 todos los medios de comunicación están en expectativa y obviamente el Nuevo Diario AM estará también presente transmitiendo a través de las vías de las redes sociales. En vivo. En vivo, vamos a tener un contacto en vivo de allá, vamos a tener acá un panel de jóvenes que van a estar promoviendo esta iniciativa y hablando, emitiendo sus opiniones con relación a este importante tema que es fundamental para la tranquilidad del pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano tiene mucho interés en este tema de Punta Catalina, partiendo de que se ha intentado vincular a todo este escándalo de corrupción de Odebrecht. Profesor, y yo quería comentarle algo. Dale, usted tiene su espacio ¿Y aquí. qué es lo que pasa con el amigo suyo, el director de la policía? ¿Qué pasó? Ese hombre sigue sin pegar una. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí le tenemos un cintillo especial. Cada vez que hablamos de la policía, colocamos la policía no pega una. ¿Cómo es posible que este señor, en medio de la situación que está viviendo, o sea, este país se está convirtiendo en una carnicería? Aquí se está matando gente todos los días en hechos de violencia. Que eso es preocupante. Sí. Ya usted vio que No, ayer, próximo a este diario... No, ayer fue una cosa impresionante. No, pero próximo a este diario, antes de ayer, el martes,
fueron asesinados una pareja de ciudadanos españoles, una pareja de ancianos, el señor tenía 82 y la señora 75 años, fueron asesinados, se dice que fue el conserje del edificio donde vivían, en complicidad con otro joven que de hecho se entregó a las autoridades vía el programa de la periodista Alicia Ortega. Y la Policía Nacional después de eso sale también y dice que aquí la criminalidad ha disminuido, que aquí no está pasando, y todo se debe a algo que usted comentó en un momento determinado, y lo voy a traer a colación nuevamente. Usted comentó de la asesoría en materia de comunicación de los colombianos, que brindó Colombia a la Policía Nacional de la República Dominicana, y parece que los colombianos lo que le dijeron fue al jefe de la policía y a los voceros y demás autoridades policiales, le dijeron que no, que se hicieran los locos y que todo estaba bien. Digo yo que aparentemente fue eso, porque en medio de tanta violencia, en medio de tanta delincuencia que está azotando al país nuevamente, este señor salta como que aquí no pasa nada. Y por eso es que yo siempre digo, o sea, yo siempre lo digo, aquí no pasa nada, aquí vivimos en Suiza, según los gobernantes de este país, según las personas que están que tienen la autoridad en las manos, en este país no pasa nada. No, según las estadísticas que muestra la policía, nosotros que estamos aquí frente a un medio y que coordinamos la redacción de acá de este medio del Nuevo Diario, nos damos cuenta de las notas que llegan y las informaciones que llegan por vía de la policía. Si usted lee una nota de la policía, usted entiende que está viviendo en Suiza, que aquí hay una situación de tranquilidad, de que el ciudadano dominicano puede salir a caminar de manera libre, porque la exposición en términos mediáticos de la Policía Nacional, eso es increíble. Es una limitación total a que la información de los hechos que ocurran fluyan. Es una manipulación de la información, y los hechos que salen a la luz pública es porque, gracias a Dios, tenemos las redes sociales. Pero por parte de la policía solamente está emitiendo comunicados de aquellos casos que ellos tienen bajo su control. Mire, la Comisión de Derechos Humanos, que uno puede diferir de ellos en muchas cosas, dada que muchas veces a quien ellos se dedican a defender es a los delincuentes, en el día de ayer emitió un comunicado donde ellos decían que están preocupados por la situación de la violencia en la República Dominicana, pero más aún ante el aparente bloqueo de información que tiene la Policía Nacional, ya que la Policía Nacional, como bien decía el profesor Dari Terrero, simplemente ellos mandan lo que ellos quieren que se sepa, pero ellos no hablan de lo que está pasando. Sí. Entonces, yo siempre me he preguntado, no sé cuál es el compromiso del presidente Danilo Medina con este señor, que ahora aparentemente su función es la de, no sé, crear ficción. Una ficción de que en este país todo está bien, de que aquí no hay delincuencia. No, de verdad. Inclusive, no sé tampoco qué ha pasado con el plan de seguridad ciudadana que se estaba ejecutando y que, bueno, a la luz de los ojos de los ciudadanos, pues había ayudado a que, por lo menos, controlar el auge de la criminalidad, más sin embargo, estos operativos de la nada desaparecieron, y el otro día otra vez volví a ver unos cuantos policías y dije que sí, que tenían otra vez un operativo, pero eso se cayó. No se está haciendo nada en materia de seguridad ciudadana, profesor. No, incluso, mira, voy a dar un dato. El tema de control de bebidas alcohólicas que lleva a cabo el Ministerio de Interior y la Policía está totalmente nulo. De 14 unidades que tenía el COBA, que es aquella comisión que tiene el control de que los centros de expendio de bebidas alcohólicas concluyan conforme lo establecido en una norma que hay, que es que de lunes a jueves hasta las 12 de la noche, viernes hasta las 2 de la mañana,
sábado hasta las 2 de la mañana y domingo también hasta las 12 de la medianoche. Con excepciones de que algunos centros, producto de sus características y de permisos especiales, se pueden extender hasta 4 de la mañana. Los que están en lugares, en hoteles y lugares destinados al No, y hay centros de que pueden obtener un día en la semana. Por ejemplo, usted se va a la Venezuela y cada una de esas discotecas tiene un día a la semana que le corresponde seguir corrido. Pero para eso tienen que seguir un reglamento que es algunos parámetros de tener puertas de salida de emergencia, de tener extintores, de tener cámaras de seguridad. Pero es bueno establecerlo. El COBA, la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas, no está funcionando. En el Gran Santo Domingo tenía 14 unidades para el Gran Santo Domingo y solamente están operando 2 unidades. Para el Gran Santo Domingo, que estamos hablando del Gran Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Boca Chica, Los Alcarrizos, Pedro Brán, ese es el Gran Santo Domingo. No, entonces otra cosa. Guerra. Ahora veo a la policía que aparentemente ha cedido a algunos de sus agentes a la AMET. No sé si ha visto un operativo que se está realizando, donde vemos personas vestidas de policía y lo que hacen es que le ponen un chaleco que dice AMET. Y eso es otro tema también. También está el tema de que estas calles aparentemente, profesor, y hace días que venía comentándoselo a usted detrás de cámaras, yo no sé, aquí hablaban una vez de 15,000 policías. Sí, que estaban sin servicio. Que no sabían dónde estaban. Yo quiero hacer alguna denuncia aquí. Hágala. Si usted no es funcionario del gobierno, si usted no es congresista, si usted no es un militar de alto rango retirado, dígame otra razón por la cual usted debe de tener escolta en este país. Yo fui a un sitio en estos días donde hay un turpén, porque así es que hay que decirle, que tiene 9 policías, señores, asignados de escolta. 9 policías. Y cuando yo pregunto, ¿y quién es ese señor? No voy a mencionar el nombre, ni voy a mencionar qué, porque el asunto no es quién, el asunto es lo que está pasando. Un sindicalista. Oiga bien, los cacocalientes de este país, porque eso es lo que son los sindicalistas en este país, cacocalientes. Sí. 9 oficiales, 9 efectivos policiales asignados a su seguridad. Bueno, pues más sin embargo, en ese pedazo... Usted no sabe si su vida está en peligro. No, en ese pedazo, en esa zona, usted no ve un policía en una esquina. Y es una zona donde vive gente de cierto nivel. Yo digo que el tema de la policía no es ni siquiera de abajo hacia arriba. Es de arriba hacia abajo. Porque los de abajo simplemente actúan en consecuencia a lo que los de arriba han hecho costumbre. ¿Y usted sabe por qué? Porque aquí hay 2 policías. Hay 2 tipos de policía. Si nosotros nos ponemos a evaluar cuál ha sido los resultados en términos investigativos de la policía, en términos de cuando están frente a un hecho delictivo, frente a un hecho sonoro, pongo el ejemplo del caso de los 2 ancianos. Ya los implicados están capturados. Sí, pero hay un problema. Sí, pero está bien. Yo me refiero a la investigación, al parte policial. A la prontitud. Al ejercicio de la policía. Tenemos muy buenos investigadores. El director de investigación de asuntos criminales, creo que apellido Batista, Ney Batista, es uno de los mejores investigadores que tiene el país y Latinoamérica. Y cuidado. Es una persona que tiene un conocimiento vasto de lo que se debe hacer a la hora de una buena investigación. Y lo ha demostrado en los resultados. O sea, aquí tenemos los casos que no tenemos, por ejemplo, que no tenemos capturados los implicados, por lo menos sabemos quiénes son. Que no estén capturados es que porque se sustrayeron, por lo que fuera, pero sabemos quiénes son y sabemos y conocemos el proceso y conocemos cómo se llevó a cabo todo. Eso habla de la policía. Ahora tenemos una policía que es la que está en la calle, que esa policía lo primero que le falta es que no tiene control. ¿Usted sabe por qué no tiene control? Porque aquí no hay una policía que haga una agenda y le diga, bueno, mañana sábado, vamos a tener un punto en el 9, vamos a tener un punto en el kilómetro 13, vamos a tener, no, aquí la policía la mandan a la calle.
Y ellos se paran, donde ellos lo entiendan, incluso en lugares inadecuados. Porque a mí ningún policía que me pare a mí en lugares oscuros o lugares desiertos, que yo no me voy a detener. Porque yo no confío en la policía que esté en la calle. ¿Por qué? Porque son policías que no están comprometidos con el uniforme. Esos policías están comprometidos con el día a día. Con que ellos ese día tienen que buscar lo de llevar a su casa. Y uno hasta lo pudiera entender. Por las deficiencias salariales que hay en República Dominicana, uno pudiera entender que ellos, obvio, pero naturalmente usted tiene que llevar la comida a su casa. Pero es la policía que tiene que generar los controles, supervisar. Usted no ve un supervisor de la policía visitando los lugares donde hay puntos. Usted nota que ellos están cada cual, ellos administran cuáles son los puntos y cuáles son cuál es el requerimiento que ellos van a hacer. Aquí no hay una política, un protocolo. Vamos hoy a ver cuántos dominicanos andan sin su cédula. No. Vamos a ver hoy cuántos dominicanos andan sin placa. No. Es lo que se le ocurre al comandante de esa unidad. Lo que se le ocurre al capitán, al jefe de esa compañía, es lo que hace la policía ese día, porque no hay una planificación en la policía comunitaria. En la policía comunitaria, la policía que sale a la calle, que sale a abordar a los ciudadanos, que sale a proteger las vidas y las propiedades de los ciudadanos. Y usted ve también un policía que está brindando un servicio enfrente de un comercio, enfrente de un área pública donde hay una gran afluencia de personas, pero ese policía lo menos que él está haciendo es vigilando el entorno. Él no sabe quién entra, él no sabe quién sale, porque él está o escuchando música, distraído, o chateando. Entonces usted nota que a una esquina de donde hay un servicio policial ocurre un asalto, porque ese policía no está en eso. Y eso no es propio del policía, es que no existe una supervisión. Los jefes de policía de República Dominicana han visto a la policía como un elemento de ascender socialmente. No de que mañana le hagan un reconocimiento público a su labor en frente del ejercicio de una función tan noble como es la policía. Porque usted sabe lo que es un policía cada día salir, dejar su familia sola para ir a proteger otras familias. Usted quiere mayor confrontación social, mayor confrontación ética, mayor confrontación mental, que usted sentarse y decir, coño, pero yo estoy loco. Yo estoy dejando a mi familia solo para yo ir a proteger otras familias. Pero esa es la labor del policía. Esa es la vocación del policía. Pero desde arriba se malía, se cambia, se distorsiona esa función noble del policía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos generales que con sueldo de 20,000 o 30,000 pesos ostentan fortunas que no hay manera de explicar. Y que hay que cuidársela. Y que hay que protegérsela. Y que hay que manejarle el carrito a la esposa del coronel, del general. Bañarle los perros. Hay que llevarle los niños al colegio, que es una distorsión que tiene la policía. Usted puede tener una seguridad, porque usted es una persona que por el manejo, por las situaciones que ha confrontado en el ejercicio de la función policial, usted pudiera ser un elemento de riesgo. Usted puede tener una seguridad, y pudiera ser esa seguridad hasta chofer suyo, pero no necesariamente tiene que ser el que le lleve el carrito del supermercado, o que haga labores más allá de las labores policiales, porque se supone que si usted tiene un académico, que el Estado invirtió grande cantidad de recursos en formarlo policialmente, entonces nosotros lo estamos subutilizando en el ejercicio de la función de seguridad y de chofer, porque esos generales no exigen que el policía no, es un policía de académico. Es decir, un coronel, un general que necesita un policía para tenerlo como parte de la asignación que tiene por parte de la ley, no es un policía cualquiera, no, es un académico que ellos requieren, una persona formada, que esté al nivel de ese policía. Entonces esas son las distorsiones que tiene la República Dominicana en términos policiales. Miren, en otro orden, ustedes conocen que la República Dominicana se está abocando a través del Consejo Nacional de la Magistratura a elegir los jueces del Tribunal Superior Electoral y los jueces
que van a ser sustituidos del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Y ya concluyó el proceso de inscripción. Ya hay 184 dominicanos que se inscribieron, pero ahora viene la etapa, profesor, de las impugnaciones. A esas personas que se entraron. A los que se han... Mire, yo vi en esa lista unos cuantos ahí que tienen mucha cola que le pisen. Sí, pero ya vienen, por ejemplo, ya el día de ayer fue impugnada la inscripción de Jorge Subero Isa. Un grupo de abogados, de dominicanos, impugnaron a Jorge Subero Isa por entender de que en el ejercicio de su función cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, sus decisiones no fueron fundamentadas en un buen ejercicio de su función. Y ellos lo establecen a través del caso Sonlan. ¿Usted recuerda el caso Sonlan? Sí. Que la Suprema Corte de Justicia notorio. emitió sus conclusiones tratándose de que era un senador. Entonces, posteriormente a eso, ¿Ya Feli era senador en ese tiempo? No, lo que pasa es era no, el director del OISO. era un funcionario, tenía una categoría especial, era no recuerdo, no era senador. No, pero claro, no, pero los funcionarios en el ejercicio de tienen sus una funciones, categoría, la jurisdicción claro, es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, posteriormente, Jorge Subero Isa dijo que su decisión no fue apegada al derecho, sino que se debió a presiones. Él lo dijo. Entonces, tomando esas palabras de Jorge Subero Isa, los impugnantes establecen que una persona que sea capaz de emitir una decisión en función de presiones no está en la capacidad de dirigir o pertenecer a una instancia que siempre va a recibir presiones. Entonces, en ese sentido fue impugnada la inscripción de Jorge Subero Isa. Esas impugnaciones debe conocerla el Consejo Nacional de la Magistratura. Y hoy, precisamente hoy, a media mañana, el doctor Guido Gómez Mazara acudirá también a ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia a depositar la impugnación a 8 aspirantes a las altas cortes. Yo no quiero mencionar nombres, pero, no, hay uno por ahí también que estuvo ligado al sector eléctrico durante el gobierno de Leonel Fernández, que vi que está aspirando también y ese... No, pero usted puede decir el nombre. No, profesor, porque yo no lo personalizo. ¿Cómo así? No, yo no lo personalizo porque yo no soy enemigo de ese señor, profesor. Simplemente es que me sorprende la cachaza. Y no creo que ese señor vaya a ser considerado, más sin embargo... Es como decíamos en estos días, ese es de los que le gusta, que si no es para la Suprema, es para el electoral. Porque esos no son de vocación, esos son de vocación, ¿entiendes? Bueno, yo estoy seguro. Fue uno que Leonel Fernández tuvo que cancelarlo cuando estuvo en la función que estaba ocupando en ese gobierno. Pero ¿cómo va a ser una gente así que va a estar? ¿Quién fue ese? No. Pero dígamelo aquí. Dígamelo aquí para yo anotarlo. Venga, Anótemelo ahí que yo lo voy a decir. No, pero venga. Anótemelo. No, Anótemelo, yo no voy a decir profesor. no tenga miedo, profesor. No. No, hombre, no, pero venga acá. Es un bandido. No, pero ese fue votado de allá, ese estaba en el lío de la Cámara de Cuentas. Sí, también. Ese fue de lo que armó el lío de la Cámara de Cuentas. Cuentas. Primero estuvo en la cuestión esta de la Superintendencia de Electricidad, lo votaron. Después tuvo en el lío de la Cámara de Cuentas, lo votaron también. Sí, no, que él fue ese vivía frente a la casa de mi mamá y tenía un carrito. Fue de lo que fue, no, eso fue de lo que hicieron él y Henry Mejía Oviedo. Y Lugo Becena también. Fue lo que hicieron el lío de la Cámara de Cuentas. Pero entonces la impugnación que Hugo, de que va a ser Gómez Mazara, hay 4 jueces de los titulares del Tribunal Superior Electoral que están aspirando a quedarse. Usted sabe, está Mabel Félix, Marino Mendoza, Hugo Giuliani y Mariano Rodríguez. No, usted sabe que el él único ha tenido una confrontación que se ha claro, ido a lo personal. El único que no se ha inscrito fue José Manuel Hernández Peguero. Sí, amigo mío. Y mío también. Muy amigo mío, es fiscal del distrito. Un hombre noble, un hombre serio, que verdaderamente yo me llena de honor ser su amigo, porque es una persona decente. Es un hombre decente que yo
valoro que esté vinculado al ejercicio público. Intachable en su función pública y en su función privada. Sí, José Manuel Hernández Peguero verdaderamente que es un hombre noble, que en el ejercicio de sus funciones haya tenido uno que otro, pero es un hombre noble, un hombre serio. Yo digo que todo dominicano que pasa por una función pública y queda sin enlodarse es un hombre honorable en la República Dominicana, partiendo de los niveles de compromiso con la sociedad y de confrontación ética, y que aquí lo más fácil es corromper un funcionario. Lo más fácil es corromper un funcionario aquí. Es que el sistema por sí mismo te corrompe. El sistema te corrompe. Entonces, es decir, un funcionario, por ejemplo, como fiscal del distrito, que era la función de José Manuel Hernández Peguero, y salga con los mismos niveles de credibilidad, la valoración de la población, yo creo que habla muy bien de su ejercicio, yo creo que sí. Y profesor, ¿Blas Peralta cambió el discurso? Bueno, profesor, yo estaba aquí en el día de ayer en la tarde cubriendo a uno de los compañeros del Nuevo Diario por la tarde, y la noticia llegó en ese momento. Sí, y yo lo que digo es que después de tanto tratar de huir a la justicia, aparentemente el hombre se vio acorralado y no tuvo que yo creo que ese ha debido ser su discurso de primer momento. Yo disparé. Ahora verifiquen si fue mi arma la que lo mató. No, si él hubiese adoptado ese discurso desde el primer momento, él hubiese estado en su casa. ¿Es así? Porque él desde el primer momento quiso distraerse del proceso, diciendo que él no estuvo, que no sé qué, una serie de elementos, y luego cambió la versión. Si él hubiese dicho, sí, esto fue un accidente, ocurrió tal y cual cosa, verdaderamente fue de mi arma que yo lo maté, pero fue una muerte involuntaria, yo le pido perdón a la justicia. Todo lo que él dijo ahora, él lo hubiese dicho con anterioridad, y yo creo que Blas Peralta ya hubiese estado en su casa esperando un juicio de fondo con una medida de coerción distinta a la que posee ahora. Pero el haber creado todo este esquema del cambio del cañón del arma, de sustraer el arma, de decir que estaba en un lugar cuando estaba en otro, todos los elementos posteriores al hecho. Exactamente. Todos los elementos posteriores al hecho. Ese caso, como bien dice usted, hace tiempo se hubiera fallado ya. Claro. Porque ya se hubiera resuelto. Sin ningún problema. Ahora, hay otras cosas que se están señalando, y es que su ex chofer, que está imputado, reveló de que el señor Blas Peralta... Tenemos el video, a ver si Carlos nos puede ayudar con la declaración del chofer a la salida Blas Peralta del juicio. Intentó envenenarlo en la cárcel. Sí, igualmente creo que... Sí, Blas Peralta lo mató, y ahora dice que no lo mató, y intentó envenenarme a mí también aquí en la calle. Y con un veneno para después matarme al hospital. Hace unos 3 meses, por eso que la fiscal me tenía a mí, me tenía fuera de la calle. El chofer de Blas Peralta, ustedes lo vieron ahí, él dice que Blas Peralta fue quien mató a Febrillé, y que Blas Peralta acusó a Blas Peralta de intentar envenenarlo en el interior de la cárcel. Es una acusación grave, que se agregaría a todo este expediente de Blas Peralta, que no es un expediente fácil, es un expediente muy complejo. También hay problemas con el coronel. ¿No? Es todo un entramado este expediente de Blas, y yo creo que Blas Peralta lamentablemente esperó mucho para haber definido cuál era el curso que le iba a dar a su defensa. Cambiar la versión de que sí asumir que sí, que él dice una palabra, que él fuera un irresponsable si él dijera que no fue él. Que disparó. Porque también él después dice, ahora hay que ver el informe de balística. Bueno. Que tampoco sé, hay algo con ese informe de balística. Si fue la bala de él, aunque igualmente el solo hecho de él haber disparado contra ese vehículo ya lo hace reo de intento de homicidio. Mira, un medio de circulación nacional postea una información hoy que acabo de enviársela a Carlos, a ver si Carlos me la puede subir. A propósito de este tema de la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Miren, mancha roja.
En la lista de aspirantes a integrar el Tribunal Superior Electoral llama la atención el nombre de Alfredo González Pérez, dirigente del PRCC vinculado al presidente de ese partido, quien ha dicho que el organismo debe ser integrado por jueces independientes e imparciales. Ese es el doble estándar. El doble estándar, si Carlos puede bajar aquí y ponerlo en doble, si no puede poner en doble. Ese es el doble estándar de los políticos dominicanos. El presidente de nuestro partido, del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antún, primero dice que quiere jueces imparciales. Jueces imparciales y jueces que no estén vinculados a la política, pero por otro lado, promueve que se inscriban personas allegadas a su entorno. Entonces, mientras nosotros tengamos ese comportamiento de siglo XIX, ese comportamiento político que no es propio de la era moderna, no vamos a tener avances en términos del sistema de partidos y de la credibilidad de los partidos en la República Dominicana. Porque la credibilidad de los partidos, de los políticos, está sujeta al momento. Los políticos se atreven a decir cualquier cosa porque mañana ellos pueden hacer una cosa distinta y nadie se lo va a confrontar. Y no es así. Ya esa etapa pasó. Ya tenemos una etapa del acceso a la información, donde la información fluye, donde la internet me hace a mí portador de todos los elementos necesarios para yo tener la verdad, y la transparencia se pone de manifiesto en el ejercicio público de una persona. Y un dirigente, presidente de un partido político, que es una entidad social, debe cuidar su comportamiento, debe cuidar su accionar, debe tener un apego a la ética y a la moral en el ejercicio de su función. Y una persona con doble estándar, como es el caso del presidente Quique Antún, que tiene doble estándar, por un lado pide reducción del tribunal, por un lado pide jueces independientes, por un lado pide jueces imparciales, pero por otro lado promueve que personas allegadas a su entorno se inscriban a participar como jueces del Tribunal Superior Electoral. Tribunal que va a tener una gran importancia, partiendo de que en lo adelante se va a aprobar la ley de partidos políticos y agrupaciones, que va a definir el entorno político electoral de la República Dominicana de cara a las elecciones del año 2020. Con esta reflexión nosotros nos vamos, y lo vamos a dejar una vez más, con el Víctor y Memelo del día de hoy, y nos vamos a reencontrar el próximo lunes con una entrega más de nuestro nuevo diario. Vamos a estar conversando con un diputado, con el diputado Elías Cerrulle, que viene a hablar de temas del PLD, temas de la Cámara de Diputados, la ley de partidos, la ley de lavado de activos y todas las iniciativas que se están promoviendo en el interior del Congreso Nacional. Nos vemos el próximo lunes. ¡Pistol! Y Memelo, ¿qué haces con esos tanques de basura? Oh, a guardarlos para que me los conviertan en dinero. ¡Oh, mi Dios! ¡Pistol! Y Memelo,